Continuamos en Entre Líneas y nos vamos a ocupar de la economía en este bloque, porque está ya en comunicación con nosotros vía Zoom Nadine Argañarás, economista del IARAF, a quien ya estamos saludando. Nadine, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, gracias por estar allí primero. Bueno, Nadine, primero una general. ¿Cómo estás viendo este momento de la economía? Una semana después de las medidas del fin de semana anunciadas por el gobierno, donde los mercados han, mostrado al dólar bajando, por lo menos los financieros, el riesgo país subiendo. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Bueno, lo principal creo que está diciendo es que el hecho que el gobierno haya planteado destinar parte de los dólares que irían a reservas, a ofertarlos en el mercado financiero del dólar contado con liquidación, pero que por arbitraje va a afectar también al MEP. Creo que, bueno, está generando, ¿no es cierto?, una duda respecto a la posibilidad que Argentina cumpla en tiempo y forma con los pagos que tiene que hacer de servicio de la deuda. El gobierno, el secretario de Finanzas, el domingo, hizo un anuncio, ¿no es cierto?, que todos los intereses que Argentina va a pagar en el 2025, eh, los dólares esos van a ser comprados por el gobierno y van a ser depositados en un fiduciario en Estados Unidos para brindar tranquilidad. Pero bueno, en los días que van, ¿no es cierto?, 3 días de esto, eh, sigue subiendo el riesgo país, no es una suba significativa, pero bueno, lo que se está viendo es la baja de los dólares financieros, que es algo bastante lógico que suceda, porque al gobierno anunciar, más allá que no esté poniendo todavía dólares ahí, pero el solo hecho de anunciar que va a disponer de 2,5 billones para retirar ofertando dólares, es una cifra significativa y que ha hecho bajar las cotizaciones. Uh-huh. ¿Esto es atender la urgencia y después vemos lo otro, Nadine? Todas las decisiones que el gobierno va tomando, a mi criterio, tienen que ver con la prioridad de, diría, eliminar la inflación, Uh-huh. ¿sí? O darle prácticamente un saque a la inflación significativo, ¿no? Em, Todo va en ese sentido, el desarme de los pasivos monetarios del Banco Central. Ahora ayer sacó una normativa para una cuestión que es muy técnica, pero que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una opción que tienen los bancos de eh, pedir que le paguen los títulos públicos al valor nominal, lo que se llama puts. Uh-huh. También sacó algo para solucionar eso. O sea, el gobierno lo que va haciendo es de alguna manera intentando acomodar todo lo que le signifique un riesgo de una importante emisión de pesos y consecuentemente un riesgo, ¿no es cierto?, inflacionario, directamente o indirectamente a través de una suba del dólar. Todo eso se viene haciendo, y lo que queda como relevante de todo de este programa, ¿no es cierto?, es que la cuestión fiscal cada día se hace más significativa. O sea, el gobierno cada día se exige más a sostener un superávit fiscal, no necesariamente ya un equilibrio, sino un superávit fiscal. Ustedes habrán leído que ayer se publicaron los datos del semestre. Sí. eh, el gobierno ahí es un análisis del pagado, digamos, de lo que el gobierno pague, de lo que el gobierno recauda, ante una caída de ingresos del 5%, obviamente una caída de ingresos que está relacionada con la recesión que se ha generado por la gran baja del gasto público. Uh-huh. Ante esa baja de ingresos, el gobierno ejecutó una baja del gasto del 32% respecto al año pasado. O sea, no tiene precedentes en Argentina una reducción tan significativa del gasto que se sostenga, ¿no es cierto?, durante varios meses. Claro. Ahí, Eso, que es un enorme esfuerzo para sí. la sociedad, eh, todas estas medidas que se están tomando, lo que están marcando es que hay que sostener ese esfuerzo en los próximos meses, en el próximo año, porque el superávit fiscal eh, es la clave, es la columna vertebral de todo el programa económico que el gobierno está llevando adelante. Bien, ahí en las últimas horas analizabas dónde pasó la tijera del gobierno en cuanto al gasto y claramente jubilaciones y pensiones es el primer rubro donde se encuentra el recorte, la inversión real directa es el segundo, subsidios a la energía el tercero y transferencias de capital a provincias el cuarto. Ahí hay que buscar
parte de esta recesión, si se quiere, Nadine. Efectivamente, sí. Digamos, al podio del recorte de gasto lo integran las provincias y la obra pública. En cuanto a la intensidad de la caída, digamos, las transferencias que se mandaban a provincias para hacer obra pública prácticamente se eliminaron en el primer semestre, y las que se enviaban para hacer gastos corrientes, ¿se acuerdan ustedes del FONIT, el Fondo de Incentivo Docente? Claro. Lo que se enviaba a Córdoba, por ejemplo, para el déficit de la caja de jubilaciones, si bien era poco, pero se enviaba, digamos, directamente no se envió nada en el primer semestre. Entonces, digamos, las provincias aparecen como las principales, digamos, golpeadas en cuanto a la intensidad, a la gran reducción de esa transferencia. La obra pública es lo otro, digamos, la obra pública pagada este año ha sido un 75% menos que la del año pasado. O sea, estamos hablando de las 3/4 partes de la obra pública recortada, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, ahí está en cuanto a intensidad. Ahora, ¿qué pasa? Si uno hace el análisis desde el punto de vista de decir, bueno, ¿cuánto aportó a la reducción del gasto? La reducción del gasto es tan grande, digamos, fue de 19 billones de pesos en el Claro. primer semestre respecto al año pasado. Estamos hablando de precios contantes, ¿no? Ya descontada la inflación. eh, o sea, una reducción, como dije recién, muy grande. Cuando uno dice, bueno, ¿cuánto aportó cada sector? Las jubilaciones, como son el principal gasto que hace el gobierno, Claro. y se han reducido, si bien se han reducido mucho menos que la obra pública, digamos, pero una cosa que aporta tanto, bueno, te termina llevando a la tercera parte. O sea, los jubilados y pensionados de Argentina soportaron la tercera parte de la reducción del gasto, o sea, financiaron la tercera parte de la reducción del gasto de este primer semestre, y esa reducción es por una caída de poder adquisitivo, Claramente. directamente. Claro. Ahora bien, la clave, para mí el segundo semestre, bueno, todas las cuestiones clave, ¿no? Pero el segundo semestre vamos a ver cómo sigue el gobierno con la ejecución, concretamente del gasto, si modera algunas cosas, no las modera. Margen para intensificar reducciones, ya hay poco margen. Y para mí el hito clave que viene ahora es el presupuesto 2025. O sea, antes del 15 de septiembre el gobierno tiene que presentar el proyecto de ley. Yo descuento que el gobierno quiere moverse en el 2025 con un proyecto, con una ley de presupuesto, cosa que este año no tenemos. Ujú. Y bueno, y en ese proyecto de presupuesto el gobierno va a tener que presentar toda su política económica para el 2025 y su política fiscal. Por ejemplo, ¿seguirá el ajuste con las provincias el año que viene? Claro. ¿Seguirá eso? ¿Las provincias van a aceptar eso? ¿Van a aprobar el presupuesto? ¿No lo van a aprobar? O sea, creo que la gran cuestión legislativa del segundo semestre ahora pasa a ser el presupuesto. Está bien. Un presupuesto que además va a ser para un año electoral, Nadine, ¿no? Que también eso siempre juega y mucho. Nadine, muchísimas gracias por estos minutos. Con gusto hablar con ustedes, que tengan una buena tarde. Igualmente para vos. Muy amable. Bueno, ahí estaba Nadine Argañarás, el titular del IARAF, dándonos un pantallazo de cómo está la situación económica hoy, de las medidas del gobierno, de lo que se puede esperar para lo que viene, poniendo el foco en lo legislativo, el presupuesto 2025, otro desafío más en el Congreso para el gobierno de Milei, donde le ha costado y mucho la cuestión política allí de trabajar claramente en una minoría. Y pensando el año que viene, como lo ha manifestado el propio Milei en varias oportunidades, bueno, engrosar ese grupo de legisladores que tiene en ambas cámaras para acelerar el ritmo de esas reformas que tiene en carpeta para llevar adelante.